Está circulando una de las voces más bellas de este último periodo. De hecho, parece que están discutiendo para cambiar el reglamento lo antes posible. Se habla de una fecha del 2031 para regresar los motores V8. En el video de hoy vamos a profundizar en este tema, vamos a ver la discusión de la FIA que será el 9 de abril y vamos a ver los temas clave que se discutirán y también vamos a profundizar en el tema de la Duo porque parece que Ferrari está más del 4% de la Duo de distancia de Mercedes y por lo tanto podría recibir ayuda extra en cuanto al motor y revertir el campeonato desde Miami. Y finalmente hablamos también de Red Bull porque es una situación dramática, de hecho no se encuentra con tan pocos puntos desde 2015, pero atención que el motor está convenciendo mientras que el chasis no, y por lo tanto tienen actualizaciones programadas para llevar a Miami. Dicho esto, empecemos de inmediato. Hay un hilo invisible que atraviesa este momento de la Fórmula 1, un hilo que conecta el presente caótico, las batallas reglamentarias, los riesgos en pista, las jerarquías aún por definir. Es un futuro que alguien en los pasillos de Fiat y entre los constructores ya ha comenzado a imaginar. Empecemos desde donde estamos. Suzuka ha dejado huella no solo por los resultados en pista, sino por lo que sucedió entre Berman y Colapinto. 50 kilómetros de diferencia instantánea. Un AS proyectado fuera de trayectoria y la realización colectiva de que el problema de las velocidades diferenciadas ya no era una cuestión teórica. Carlos Sainz, en su papel de jefe del GPDA, es decir, del Consejo de Pilotos, dijo algo que vale la pena subrayar. De hecho, la Fórmula 1 tuvo suerte en Suzuka porque había una escapatoria en Bakú, Singapur o Las Vegas con los muros al borde de la pista. La historia podría haber terminado de manera muy diferente. El nudo técnico es conocido. Hay un super clipping, esa fase en la que la energía se desvía del motor de combustión hacia la batería, ralentizando el vehículo incluso con el acelerador a fondo, y por lo tanto cuando ocurre el famoso fenómeno de harvesting, y esto genera diferencias de velocidad que los pilotos que siguen no pueden anticipar. Quien está recuperando energía es mucho más lento que quien está utilizando esa energía. En el caso de Colapinto, los datos de telemetría confirmaron que no había levantado el pie del acelerador, simplemente estaba en modo de super clipping. El piloto detrás no tenía forma de saberlo a tiempo. El 9 de abril, los directores técnicos de los 11 equipos se reunirán con la FIA para discutir las contramedidas. Sobre la mesa hay dos caminos principales. El primero es aumentar el flujo de combustible, desplazando el equilibrio de potencia hacia el motor térmico y reduciendo la dependencia de lo eléctrico. Solución estructuralmente correcta pero impracticable a corto plazo. Requiere modificaciones de hardware, evaluación en banco y tiempos de homologación que hacen imposible cualquier intervención en la temporada en curso. Es difícil incluso para 2027. La segunda hipótesis es reducir la potencia máxima entregable del MGK, llevándola por debajo de los 350 kilovatios actuales. Técnicamente es una solución más rápida de implementar, pero con un costo, y los vehículos se volverían más lentos. Los tiempos por vuelta se acercarían a los de la Fórmula 2, y este es un escenario que Liberty Media ni siquiera quiere considerar. Mientras tanto, Racing Bulls ya está trabajando en una modificación a las señales luminosas del alerón trasero para avisar al piloto que sigue con mayor anticipación, una solución que trata los síntomas, no la causa, pero probablemente todo lo que se podrá hacer antes de Miami, y Miami es la próxima fecha límite concreta. Si antes del 3 de mayo no se encuentra un acuerdo entre los equipos y la FIA, ya ha dejado claro que está dispuesta a actuar unilateralmente en el plano de la seguridad. La política del consenso, en este caso, tiene un límite, por lo que, aunque no se alcance la unanimidad, la FIA intervendrá. Todo esto ocurre mientras la clasificación de constructores y pilotos está tomando una forma que nadie había previsto del todo. Mercedes ha emergido como la fuerza más completa, con un paquete en el que el chasis y la unidad de potencia parecen dialogar de manera superior en comparación con la competencia. Y Ferrari ha demostrado tener una aerodinámica y un chasis de primera categoría, pero el motor de combustión interna está decepcionando las expectativas. Un déficit que no estaba en los cálculos de Maranello. Red Bull, en cambio, se encuentra en una situación más complicada de lo que el nombre podría hacer imaginar. La RB22 sufre un problema de peso significativo. Algunas fuentes indican que volver al límite mínimo podría requerir un chasis completamente nuevo, y esto no antes de 2027. A corto plazo, algunas actualizaciones deberían llevar a un ahorro de aproximadamente 5 kg, razonablemente antes de Silverstone, pero el peso no es el único problema.
La galería del viento de Milton Keynes ya tiene dificultades de correlación cuando Newey aún estaba allí. Parece haber perdido aún más terreno frente a los rivales, así que todavía hay menos correlación. McLaren y Aston Martin se han trasladado a instalaciones de última generación y sabemos que Ferrari actualizó su infraestructura hace aproximadamente un año y medio. Sin correlación se construye en la oscuridad y Ferrari lo supo con anticipación y ahora se encuentra con el mejor chasis en la parrilla, como también sostiene Oscar Piastri. El McLaren dice que, según él, Ferrari en este momento tiene una ventaja incluso sobre McLaren en lo que respecta al chasis y la aerodinámica. Pierre Waché inevitablemente termina en la mira de la crítica en Red Bull, pero el razonamiento no se sostiene hasta el final. Un ingeniero que ha dirigido el departamento técnico de Red Bull a través de 3 diferentes regulaciones aerodinámicas, coleccionando títulos en serie, no se vuelve de repente menos competente. El problema es estructural, no personal. Sin embargo, esta situación ha presenciado el mercado que hasta hace unos meses parecía ciencia ficción. Con Verstappen cada vez más incierto sobre su futuro, su contrato expira en 2028 y algunas cláusulas contractuales podrían anticipar el momento de las decisiones, y con Red Bull lejos de la cima, las conversaciones en Mónaco podrían ser mucho más interesantes de lo habitual. Se dice que Ferrari, en la persona de Vasseur, ya había evaluado a Watchet en el pasado, y se dice que el propio Verstappen está mirando con atención lo que lo rodea. Leclerc, mientras tanto, está en una posición de fuerza silenciosa. Es la única alternativa real a Verstappen para cualquiera que quiera construir un proyecto ganador. Ya ha dejado claro, con la delicadeza que lo caracteriza, que este ciclo técnico será determinante para sus elecciones futuras. No es una amenaza, es una declaración de intenciones. Quiere ser el centro del proyecto, sin ambigüedades. El Oramechier, que Leclerc lo conoce bien desde los tiempos de Red Bull Jr. y también cuando trabajó en Ferrari, sabe exactamente lo que esto significa en términos de renovación. No se trata solo de dinero, se trata de claridad en el rol. En la discusión del 9 de abril, la solución más probable será disminuir la potencia eléctrica del motor. Así que pasar de 350 kilovatios del motor térmico a 250 kilovatios es el escenario más probable, aunque hemos visto simulaciones a 200 kilovatios que darían la carrera de Miami, la próxima del calendario, como una carrera en la que el eléctrico podría gestionarse de manera más eficiente, sin concentrarse demasiado en la recarga, sino pensando también en empujar al máximo en pista. Pero atención, que mientras tanto los equipos ya están discutiendo sobre el nuevo reglamento de 2031 y por lo tanto traer de vuelta los motores V8 con un turbocompresor, así que motores V8 no atmosféricos sino turbo 2.4 litros, y atención que se piensa en motores V8 sin eléctrico. Se abandonaría completamente la parte eléctrica en el motor, sin recarga, sin impulso, y aquí volveríamos a una Fórmula 1 de puristas, un poco de principios de los años 2000, con un motor V8. Sí, no tenemos el motor V10 atmosférico que sonó en los años 2000 y que nos emocionaba, pero volveremos a una Fórmula 1 de principios de 2010, más o menos, con una aerodinámica revisada. Seguramente se confirmará la aerodinámica activa, pero encontraremos una Fórmula 1 un poco más auténtica, con pilotos que pueden ir al límite sin pensar en la recarga. Atención que es muy extraño, sin embargo, en la Fórmula 1 reciente, que se discuta sobre el nuevo reglamento cuando acaban de cambiar el reglamento actual. Esto es algo que nunca hemos visto. Ya en la era híbrida, recordamos cuando comenzó el campeonato, hubo las primeras dificultades, veíamos una Mercedes en clara ventaja que daba 1 minuto de distancia a todos los demás. Sin embargo, no se hablaba de cambiar completamente las reglas. Después de 2 o 3 años no se habló de esto, en cambio en este momento sí. Así que significa que el cambio reglamentario será inminente. Habrá un cambio en el motor y probablemente ocurrirá en 2031. Pero todos los equipos parecen estar de acuerdo en que la parte eléctrica presenta más problemas que otra cosa. Pero hay una palabra que rebota en los pasillos del paddock, una frecuencia creciente, una palabra que para algunos representa una esperanza concreta, para otros una incógnita política y para otros aún una partida ya perdida de antemano. Esa palabra es ADUO, Additional Development and Upgrade Opportunities, un mecanismo reglamentario que la FIA ha construido con una lógica precisa: evitar que 2026 se convirtiera en una réplica de 2014, cuando Mercedes tomó una ventaja técnica tan amplia que convirtió el campeonato en una formalidad durante años. La idea es simple en su arquitectura y complicada en todo lo demás.
Los constructores de la unidad de potencia se clasifican según la potencia de su motor de combustión interna. Quien se encuentre a más del 2% de distancia del referente, que en este momento es Mercedes, recibe el derecho de desarrollar un primer paquete de actualizaciones fuera de los límites de presupuesto ordinarios y con horas adicionales en los bancos de pruebas. Quien supere el 4% de distancia tiene acceso a un segundo paquete. El referente, por supuesto, es Mercedes, y los números que circulan en el paddock son de los que hacen reflexionar. De hecho, el motor Mercedes AMG M17 y Performance sería capaz de entregar entre 550 y 560 caballos en la sola componente de combustión interna. Si estas cifras corresponden a la realidad y la FIA lo verificará formalmente después del Gran Premio de Miami, entonces Ferrari se encontraría a aproximadamente 25 caballos de distancia. Un gap que, aplicado a la matemática de la dúo, supera ampliamente la historia del 4%, lo que significa no uno, sino dos paquetes de desarrollo autorizados, no solo en 2026, sino también en 2027. El acceso a la dúo no es automático, sin embargo, la FIA deberá primero realizar sus propias mediciones y redactar la clasificación oficial de las potencias. La primera cita evaluativa estaba prevista en el sexto Gran Premio del calendario original, pero la anulación de las carreras de Bahrein y Arabia Saudita no coincidió con las fechas de referencia. El resultado es que después de Miami comenzará la evaluación y alrededor del Gran Premio de Mónaco se sabrá qué constructores tendrán acceso a las excepciones. Ferrari, Audi y Honda parecen destinadas a ser admitidas en el dúo número 1. El caso más incierto es el de Red Bull Powertrain. Si a pesar de las evidentes dificultades de la RB22, en el paddock circula el rumor de que el motor firmado DM01, es decir, motor Red Bull Ford, parece ser más competitivo de lo que el automóvil deja entrever y por lo tanto Red Bull parece no tener acceso al aduano. En Maranello, mientras tanto, no se ha esperado la aprobación oficial. El equipo coordinado por Enrico Gualtieri, director técnico de la ARA Power Unit, ya habría comenzado a trabajar en las primeras modificaciones, apostando por el acceso al aduano. Los nuevos que lideran el desarrollo del motor térmico, Davide Mazzoni y Guido de Paula, ya habrían deliberado un paquete pensado para cubrir la primera ventana de intervención. El riesgo de trabajar por adelantado sin la certeza de la aprobación se compensa con la ganancia de tiempo. En este tipo de desarrollo, cada semana cuenta. Antonelli, por su parte, ya se ha anticipado, con la tranquilidad de quien lidera la clasificación. Sé que habrá cambios grandes, dijo el piloto de Mercedes. También el aduano que se le ha concedido a Ferrari le permitirá desarrollar el motor. Seguramente se acercarán mucho, porque de todos modos su máquina va rápido, y si logran mejorar el motor, se acercarán aún más. Palabras que suenan como un reconocimiento explícito a la calidad del chasis de Ferrari y junto con una previsión sobre el reajuste del futuro de los equilibrios. Sin embargo, la hoja de ruta técnica impone cautela, porque las Power Unit 2026 han sido reducidas para durar 8 eventos, cada una en un calendario de 24 carreras, así que 8 carreras por Power Unit. Ferrari ha comenzado la temporada con la primera unidad. El momento más probable para introducir la segunda, la actualizada con las modificaciones de la dúo, coincide con el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring el 28 de junio. Barcelona, teóricamente la primera cita útil, parece demasiado cercana para garantizar que las modificaciones estén validadas y listas. Austria parece el escenario más realista. Y Canadá, si las cosas debieran proceder de manera particularmente favorable, seguiría siendo una opción que no se puede excluir del todo. En InWheel la situación es diferente, de hecho el margen de fondo es similar. De hecho, Audi ha construido su propia Power Unit desde cero, una empresa que ningún fabricante había enfrentado en estas condiciones en décadas. El resultado es que el Audi R26, que muestra un potencial superior a cuántos puntos de clasificación cuentan, pero que paga un precio evidente en las rectas. Mattia Binotto, nuevo director del equipo alemán, ha elegido las palabras con cuidado. Gran parte de la brecha está relacionada con el motor, y cuando no tienes velocidad en la recta, puedes usar la energía para defenderte, pero cuando agotas la batería queda muy poco. El ala trasera y la geometría variable, entre las más elaboradas de los 8, ayudan a contener la resistencia aerodinámica, pero no es suficiente para cubrir una falta que es ante todo de potencia. El 2030 sigue siendo el horizonte declarado de Audi para competir realmente en la cima, pero el dúo podría acortar esa trayectoria a pacto, como también ha dicho Binotto, de no esperar milagros.
En todo esto hay una dimensión política que sería ingenuo ignorar: la certeza de que Mercedes ha mostrado una parte de su potencial en las primeras 3 carreras, a leer en las conversaciones privadas del paddock. Y de manera también especular, hay quienes hipotetizan que Ferrari tampoco ha desplegado toda su potencia precisamente para maximizar la brecha oficial y asegurarse el acceso al ADUO número 2. La FIA ha construido un sistema pensado para nivelar las diferencias, pero los constructores son expertos en jugar con los sistemas. El ADUO, a este punto, no es solo una cuestión técnica, es un partido dentro del partido, y Miami marcará el primer verdadero giro de la situación. Y atención también a Red Bull, porque estaría pensando en una solución tomada de Ferrari, es decir, el escape soplado, colocar ese componente de carbono frente al escape para maximizar la carga en la parte trasera, luego mover también la carga en el eje trasero, modificar el diferencial y tener más agarre en las ruedas traseras, de modo que haya más aire en el difusor. También hay que tener en cuenta que Red Bull en este momento está en sobrepeso, por lo que también debe intentar aligerar su coche, y además en Red Bull han adoptado las actualizaciones que estaban previstas entre Bahrein y Arabia Saudita. Bueno, las adoptaron en Miami, así que tienen un retraso en el desarrollo de su coche. Red Bull no parece estar mal en cuanto al motor, de hecho parece que no tiene acceso al número 1, y en este caso es toda culpa del chasis. Es el chasis el que no hace que el monoplaza sea manejable, tienen poco agarre en la parte trasera. De hecho, siguen perdiendo el tren trasero, pero al mismo tiempo también tienen mucho subviraje. Y por lo tanto el objetivo, como también dijo Laurent Mechi, es mejorar la manejabilidad, en este caso copiando una solución de Ferrari. De hecho, Laurent Mechi eligió enfrentar la situación con honestidad, sin buscar atajos narrativos. La explicación que proporcionó es que Red Bull ha pagado el precio de desarrollar la RB21 hasta la última carrera de 2025, persiguiendo un campeonato que parecía perdido y que en cambio se mantuvo abierto hasta la última bandera a cuadros. Pensábamos, y todavía pensamos hoy, que fue la elección correcta, dijo el director del equipo francés. Pasar páginas y mirar hacia 2026 habría sido una forma demasiado simple de escapar, un acto de confianza ciega en el hecho de que el año siguiente habría ido mejor, sin haber comprendido realmente los límites de 2025. El precio de esa elección se paga ahora, con un retraso en el desarrollo de la RB22, que en condiciones de correlación difíciles, la garita del viento de Milton Keynes sigue proporcionando datos que no se traducen fenomenalmente en pista. Bueno, esto pesa el doble. Mechier no usa todo esto como excusa. Como hicimos el año pasado, llegaremos a una comprensión completa de los límites, y este equipo ha sido realmente muy bueno en revertir las situaciones. La remontada de 2025, 6 victorias en las últimas 9 carreras después de un inicio de temporada difícil, todavía está fresca en la memoria del equipo y funciona como combustible motivacional. Pero 2026 es un año diferente, con un reglamento diferente y problemas estructurales que no se resuelven simplemente empujando más fuerte. Mientras tanto, Frédéric Vasseur y Toto Wolff ya han pronunciado la misma palabra: Miami. De hecho, desde Miami será el nuevo mundial, había dicho el director del equipo de Ferrari, y Toto Wolff no lo ha desmentido. De hecho, añadió algo que suena casi como una admisión. Lo que parecía un dominio absoluto para nosotros en las primeras 2 carreras, en Suzuka no fue así. Para mí, para Miami, será una especie de reinicio. Los equipos están aprendiendo a optimizar los nuevos sistemas de la era híbrida. Las actualizaciones que llegarán a Florida cambiarán los valores relativos, y quienes llegan como perseguidores, como Ferrari, como Red Bull, como la Williams de Wolff, tienen mucho que ganar de esta ventana de desarrollo. Ricardo Patrese, como observador externo, propuso una solución que tendría una lógica precisa: aprovechar la pausa con una prueba colectiva en Barcelona, a puertas abiertas, para permitir a los equipos trabajar en pista en lugar de solo en el simulador. Si hay que probar algo importante, especialmente en lo que respecta a los motores, hay que ir a la pista, dijo el expiloto. Una propuesta que quedó sin respuesta oficial, pero que refleja bien el estado de ánimo del paddock. Esta pausa es una oportunidad, y cada día que pasa sin rodar es un día que podría hacer la diferencia en mayo. Miami se acerca, y con ella también la promesa o la amenaza, depende de dónde se encuentre en la clasificación, de una Fórmula 1 que podría parecer casi diferente de la que hemos visto hasta ahora. Déjenme saber en los comentarios su opinión sobre los motores vacíos, cómo podrían regresar en 2031,
sobre el sistema de Aduo y Ferrari podría tener acceso incluso más allá del 4%, así que 2 paquetes de actualizaciones en lo que respecta al motor y díganme también sobre la situación en casa Red Bull. Dicho esto, les recuerdo, por supuesto, que dejen un like, que se suscriban, activen las notificaciones para no perderse ningún video sobre Fórmula 1 y sobre Ferrari. Aquí de esto es todo. Nos vemos en un próximo video.